Y es verdad, yo lo probé y de noche se ve distinto, totalmente distinto. Parece que se aclarara la oscuridad. Nosotros tenemos que poner los anteojos que Cristo nos da. Amén. El Espíritu es nuestro anteojo. El Espíritu que viene de Él, el Espíritu nuestro no puede ver nada. El Espíritu nuestro es un anteojo como los que venden en la plaza. Son oscuros, no dejan ver bien y se rayan enseguida. Y enseguida molestan. A todos nos pasa, pensamos que estamos entendiendo todo a la perfección, hasta que Dios hace algo que rompe por completo nuestros esquemas. Es lo que hablábamos el domingo pasado y anteriormente también. Nuestro hermano nos decía que tenemos que ser sal y luz. Pero para ser sal y luz tenemos que ver bien. Porque no podemos ser sal ni podemos ser luz si no vemos bien. Y eso es una potestad que nos da el Espíritu Santo. La primera reacción humana ante lo que no entendemos, ¿qué es? Es resistencia. Nos resistimos. Ahora vamos a volver a leer un poquito de Nicodemo, vamos a leer un poquito de Pedro resistiendo al Señor, queriéndole lavar los pies. Y vamos a ver otro más. Hoy quiero que viajemos al Evangelio de Juan. Vamos a ver a tres hombres muy sinceros, muy creyentes a su manera, pero totalmente confundidos. Nicodemo, Pedro y Felipe. A través de sus historias el Señor nos va a enseñar algo fundamental para entender las cosas celestiales, y eso lo decía recién Omar. Para entender las cosas celestiales y la persona de Cristo, nuestros ojos humanos no alcanzan. Necesitamos los ojos del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Nuestro espíritu está muerto en delitos y en pecados. No puede ver. Pero el nuevo nacimiento del espíritu no es que yo nací de nuevo. Mi espíritu renació. Fue hecho una nueva criatura. Ahí tengo una nueva vista y tengo que entrenar esa vista. El prerequisito. Palabra difícil de decir. Prerequisito. Es nacer de nuevo para poder entender. Vamos al capítulo 3 de Juan. Nicodemo. Del versículo 3 al 7 vamos a leer. Del versículo 3 al 7. ¿Lo tenemos? Sí. O sea que hoy hay que ir a la escritura. Una pantalla, no hay nada. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuestro hermano, el domingo pasado, nos hizo un panorama que nos dio más entendimiento sobre ese pasaje. Nos hizo ver otras facetas que muchas veces no habíamos escuchado o no habíamos interpretado para ponerlas en práctica. Amén. Nicodemo es un maestro de la ley, un hombre educado y, como dijo el domingo pasado, y religioso. Vino a Jesús de noche. Él admira a Jesús. Pero Jesús lo detiene en seco en el verso 3, diciéndole: de cierto te digo. Cuando Jesús no dice de cierto te digo que, no, de cierto te digo, está reafirmando la necesidad de frenarnos para que comprendamos, volvamos atrás y empecemos bien. 2 veces, y las 2 veces que le dice a Nicodemo, le responde, las 2 veces le dice, le hace énfasis. De cierto te digo. Le dice 2 veces. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten la palabra
ver. No se refiere a mirar con ojos físicos, sino a percibir, discernir y comprender la realidad espiritual. Nicodemo intenta razonar esto con la carne. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya se está resistiendo. ¿Cómo hago? No entiendo. Omar nos explicaba y voy así, toc, toc. Nos dijo, Omar nos leía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era maestro de la ley en Israel. No era uno del montón. La palabra de la Escritura dice que era uno de los principales. Y cuando por ahí alguno mira una película del tiempo, van a ver que lo reciben con honores cada vez que él venía. Porque era uno de los que estaba en la sinagoga principal. Era uno de los grandes maestros, al igual que Gamaliel, con el cual aprendió Pablo. Gamaliel, Nicodemo, Caifás, eran todos la crème de la crème, diría el francés, los que la tenían clara, los que llevaban a cargo los rituales, los ritos, los que enseñaban a los futuros rabíes. Nicodemo intenta razonar esto con la carne. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y Jesús le aclara, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo viene buscando a un maestro venido de Dios, pero Jesús le demuestra que Él es mucho más que eso. En los versos 12 y 13, que nuestro hermano también nos hizo ver al final de la reunión, Jesús le lanza un desafío profundo. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo las celestiales? De inmediato Jesús revela su credencial divina. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él está hablando de Dios. Hoy estaba leyendo Proverbios 30 y 31 y muchas veces he dicho y he enseñado mal, porque he dicho palabras de Salomón, y cuando leo el título del capítulo 30 de Proverbios dice Agur, palabras de Agur que dijo al rey. Salomón dijo, no. Y ahí dice, ¿y quién bajó del cielo? Sino el que está en el cielo. ¿Quién subió sino el que bajó? Así dice, ¿quién subió sino el que bajó? Está hablando de Cristo. Y él dice, dos cosas te pido, Señor. No, aparte, le estaba hablando a Salomón en sus últimos días, porque Salomón en sus últimos tiempos volcó la carreta. En ese tiempo no había caranga, no había Fórmula 1, volcó la carreta, volcó el carro porque tenía muchos carros, volcó el carro. Jesús le está diciendo a Nicodemo, para entender los misterios de Dios, no necesitas que un hombre suba a explorar el cielo mismo ha bajado y está hablando contigo. Cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos, podemos empezar a entender las cosas espirituales. Recién lo decía Omar. El hombre natural no puede entender lo espiritual. Para él son locura. Son cosas, escuchalo, loco hablando de Dios y hablando del cielo. ¿Saben lo que es para mí locura? Cecilia ayer se enojaba cuando yo decía, miradlo al tipo ¿hasta cuándo me va a mostrar esos videos? El domingo que viene voy a traer bolitas de masa y le voy a dar bolitas de masa a cada uno y los voy a poner a amasar. Y les voy a tirar harina por la cabeza. Amasa tu milagro. Amasa tu sanidad. Amasa tu prosperidad. ¡Pua!
y le mandaba un sopetón así con harina en la cabeza. Claro, el tipo dijo, como yo estoy sucio, esto lo ensucio todo, lo lleno de harina todo. ¿Qué es lo que estábamos hablando el otro día? Le estamos agregando al Señor, porque para ellos aparentemente el Señor no es suficiente. Necesitan hacer la bolita de masa, amasar un poquito. Voy a amasar mi milagro. ¿Quién está amasando el milagro mío entonces? ¿Dios o yo? No, pero es un acto profético, hermano. Usted no entiende esas cosas. El Espíritu no está, usted está muy metido en la letra. Lo primero que te dicen, te quieren bajar de un sopetón. Los que estudian mucho la palabra no tienen al Espíritu, no tienen discernimiento. Y hay algo que no podemos separar, la palabra del Espíritu. Porque el Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede separar la verdad del Espíritu. Porque el Espíritu es la verdad. Y Él nos lleva ¿a dónde? A toda verdad. Dice, el Espíritu nos lleva a toda verdad. Y la verdad que nos lleva a tener la vida que es en Cristo y a entender la vida que es en Cristo Jesús. Años más tarde, el apóstol Pablo resume esta misma conversación de Juan 3 en sus cartas a los Corintios y a los Efesios. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es lo que hablaba recién. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Cómo van a discernir algo si tienen el espíritu muerto? No pueden. Por eso es necesario nacer de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo. En Efesios 4, 9, 10 encaja de forma precisa con el versículo 12 y 13 de Juan, capítulo 3, porque dice, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús mismo se revela a Nicodemo como Dios. No es un maestro venido de Dios. Es Dios entre los hombres. Y Nicodemo no entendía. Si hoy estás aquí y a veces sientes que la Biblia te cuesta o que la lógica de Dios contradice todo lo que el mundo te enseña, no te frustres. La mente humana por sí solo no puede procesar la gracia. Necesitamos que el Espíritu Santo encienda la luz por dentro. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, enciende la luz, y ahí sí podemos ser luz. No podemos ser luz si somos un candelero. Pero si estoy con la velita apagada, no alumbro nada, pero viene el Espíritu, sopla, la luz se prende y empiezo a alumbrar. Alumbro el candelero primero y después empiezo a alumbrar. Cuando la llama se va avivando, empieza a alumbrar cada vez más. Y entonces, ¿qué va a ver la gente? La luz va a ver a Cristo, porque Cristo es la luz. Amén. El segundo punto, el lavamiento. Limpieza de posición y de comunión. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan resistiendo al Señor para que no le lave los pies. Vamos a leer 3 versículos, del 7 al 10. 4 son en realidad. 7, 8, 9, 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Corta, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria a Dios. Amén.
Dimos un salto, nos fuimos al capítulo 13, la última cena. Jesús se quitó el manto, tomó la toalla, un lebrillo, dice, la palanganita, con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Llega Pedro y Pedro salta: Señor, tú a mí no. Acá lo pone con signo de pregunta: ¿tú a mí me lavas los pies? Pedro estaba reaccionando desde su lógica humana. El rabí, el Señor, ¿por qué se va a humillar a lavar los pies del discípulo, del alumno, del que está aprendiendo? Porque el principio que le quería enseñar Jesús, ese que más adelante también lo descubre, dice: el siervo no es más que su Señor. Pero a su vez dice: todo aquel que quiera ser grande tiene que hacerse siervo. Y hay un pasaje en Filipenses capítulo 2 que dice que Él dejó todo y se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Él pide lo mismo a nosotros. A veces a nosotros lo que nos cuesta para ser buenos hijos de Dios es el aprender a humillarnos. Porque nos enseñaron de chiquito que nosotros tenemos que, no, yo no me humillo ante nadie, no me arrodillo ante nadie. Y tenemos ese orgullo de decir: solo me humillo delante de Dios. Y Dios nos dice que nos tenemos que humillar delante de los hombres, porque Él se humilló delante de los hombres. Y se hizo siervo, se hizo a imagen de hombre. Y después dice que se humilló de vuelta y se hizo como siervo de los hombres. Tremendo lo que hace Dios. Llega Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú a mí me lavas los pies? Pedro estaba reaccionando desde su lógica humana, natural. En su cultura, eso lo hace el siervo más bajo de la casa. Es el último esclavo, el que come último, el que hace todo último. Ese es el que lavaba los pies de los que llegaban. Pero para Pedro es una falta de respeto que su rey, su Señor, se humille de esa manera. Miren la respuesta de Jesús en el verso 7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Qué frase tan pastoral. Porque ese es el corazón del pastor. No te preocupes, después lo vas a entender. Señor, después lo vas a entender. Dios a veces está trabajando en nuestras vidas y no entendemos nada cuando Él está trabajando. Parece que todo está dado vuelta. Pero cuando Pedro insiste, Jesús le da el principio tremendo en los versos 8 al 10. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, impulsivo como siempre, responde: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Y acá viene la revelación doctrinal de Jesús en el verso 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. La palabra para lavar, hay dos tipos de limpieza. El griego original usa dos palabras distintas para lavar. El baño completo, logo, es el lavar de la regeneración. Cuando venimos a Cristo por la palabra y el Espíritu, somos lavados por completo. ¿Se acuerdan que Él decía el domingo pasado: el que no naciere de agua? No está hablando del agua que sale de la canilla. Está hablando del agua que viene de Dios. Jesús no los lavó con agua. Más allá de que los bautizaron, Jesús no los lavó con agua. Él los lavó con el Espíritu. Es el lavar de la regeneración. Cuando venimos a Cristo por la palabra y el Espíritu, somos lavados por completo. Nuestra salvación y posición en Él quedan aseguradas de una vez y para siempre. Después viene el lavamiento de los pies, niptó. Es la limpieza diaria que tenemos que hacer. Al caminar por el mundo, nuestros pies se ensucian con el polvo del camino. El mal genio, un mal pensamiento, egoísmo. No necesitamos volver a nacer de nuevo. Necesitamos lavar los pies. Cada vez que fallamos, necesitamos ir a Cristo porque Él nos limpia. A través del Espíritu Santo nos limpia. Si necesitamos venir a los pies de Cristo diariamente a confesar y dejar que Él limpie nuestro caminar. Es
esa es la bondad que tiene el Señor para con nosotros. Amén. Aleluya. Fuimos lavados. El versículo 10 termina diciendo, vosotros estáis limpios, pero no todos. Había uno que no estaba, ni siquiera había sido lavado. Y sabemos de quién hablaba el Señor. En las epístolas Pablo lo explica perfectamente con la carta que le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 5, que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos regenerados y renovados por medio de la palabra de Dios y el Espíritu. Ese es el agua de Dios, ese es el agua que nos limpia. No necesitáis ser limpios de vuelta, ya fueron limpios por el Espíritu. Contemplar al Dios invisible. El apóstol Juan añade, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese sería el lavamiento diario de los pies. Si venimos a Él y le decimos, Señor, me equivoqué, ve, no te preocupes, ven, vamos a limpiar los pies. Porque es necesario que camines por este mundo y te ensucies. Contemplar al Dios invisible a través del Hijo. Vamos a saltar al capítulo 14. Damos la vuelta a la hoja nomás. Del versículo 7 al 11. ¿Qué dice? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pasamos al capítulo 14, ya les dije. Jesús hablando del Padre y Felipe le dice en el verso 8, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Otra vez, la mente natural. Sabemos que vos venís de Dios. Mostranos a Dios. Pero Jesús se da cuenta, ¿viste? Como cuando venía y uno te dice atrás, che, algo obvio, y te pregunta algo obvio, o te dice algo obvio, te da cuenta como diciendo, voy a meter un zapato. Tanto hace que estoy con usted y todavía no me conoces. La mente natural buscando una señal visible, una manifestación espectacular. Y Jesús le responde con una tristeza amorosa en el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no es solo un maestro o un profeta. Jesús es la imagen misma del Dios invisible. Amén. Felipe llevaba 3 años caminando con él, pero necesitaba que el Espíritu le abriera los ojos espirituales para ver la deidad radiante en la humildad de Jesús. Pablo captura esta revelación impresionante en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos,
Estos tres pasajes se unen en un hilo conductor hermoso para nuestras vidas. Sin el Espíritu nos quedamos como Nicodemo, intentando entender a Dios con la lógica humana y quedándonos afuera. Jesús le enseña a Nicodemo que nadie puede ascender al cielo a buscar respuestas. Es el cielo mismo, el Hijo del Hombre, quien ha bajado a nosotros para darnos a comprender su mensaje celestial, el cual viene desde el Antiguo Testamento. Cuando los fariseos confrontaron a Jesús, los saduceos también, Él les dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Nosotros nos renegamos del Antiguo Testamento, como muchos dicen, pero interpretamos el Antiguo Testamento desde Cristo, a través de Cristo. El Nuevo Testamento nos da la interpretación del Antiguo. El Antiguo era sombras, figuras. El Nuevo es revelación a través del Hijo de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1 dice: en los tiempos antiguos el Padre habló de muchas y variadas formas a través de profetas. Hoy nos habla por el Hijo. ¿Ya no es necesario un profeta para decirme lo que Dios pretende? Es el Hijo. Y para conocer y entender al Hijo, tengo que nacer de nuevo. Amén. Estos tres pasajes, como les decía, se unen en un hilo conductor hermoso. Sin el Espíritu, como Nicodemo. Sin la revelación del lavamiento, nos quedamos como Pedro, queriendo servir a Dios a nuestra manera o sintiéndonos demasiado sucios para acercarnos a Él. Jesús le enseña a Pedro que su servicio y su sacrificio no caben en la lógica de este mundo. Necesitamos la limpieza completa que nos da la salvación y el lavamiento constante de nuestros pies al caminar en el día a día. Y después la luz del Evangelio. Sin la luz del Evangelio nos quedamos como Felipe, buscando a Dios en experiencias místicas y lejanas, cuando Él ya se reveló plenamente en la persona de Jesucristo. Jesús le responde a Felipe y a todos nosotros: si queremos conocer al Dios invisible, no tenemos que mirar lejos ni buscar manifestaciones místicas. Basta con mirar a Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hoy la invitación que nos hace el Espíritu a través de lo enseñado, de la palabra, es doble. Si estás intentando, primero, si estás intentando entender a Dios en tu propio razonamiento o en tus propias fuerzas, ríndete hoy al Espíritu Santo y experimenta el lavamiento de la regeneración, el logo. Porque como decía Omar, hay congregaciones llenas de gente que no han nacido, que van porque la experiencia emocional y mística les muestra algo que ellos, qué lindo, che, mira, Dios ha visto una bolita de masa. O que te escupan agua por la cabeza, porque he visto videos, lo has visto. O que tengas un sueño y vayas a la congregación y dices: el Señor me dijo anoche en un sueño. Encima hacen así, no sé por qué hablan así. Que todos los que están en la reunión hoy van a tener que ofrendar $2.500. Y si no tiene, pida prestado. Madre, yo no le puedo pedir $2.500, no me compro ni un alfajor. Le tengo que pedir por lo menos 100 lucas. O 500. Y si va a decir pida prestado, le voy a pedir 3 o 4 palos. 3 o 4 palos. ¿Eso es Dios? ¿Eso edifica mi alma? ¿Eso edifica mi espíritu, mi corazón? No, eso no edifica. Pero nosotros somos estudiosos de la Escritura. Ustedes, la letra mata. El espíritu no va separado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué significa? Que tenemos que ser como los changos de Berea. Lo escuchaban a Pablo y decían: ¡fuah! Terrible lo que enseña Pablo, cómo la tiene clara. Pero después que Pablo se iba, ¿qué hacían los de Berea?
consultaban, iban a las Escrituras y miraban a ver si lo que Pablo les había enseñado estaba escrito. Yo me voy a cansar de buscar dónde está escrito que hagan bolita de masa para amasar su milagro. Me voy a cansar de buscar dónde dice en el Nuevo Testamento que tengo que andar soplando un cuerno de carnero. O me voy a cansar de buscar dónde dice que tenemos que danzar para que el Espíritu de Dios trabaje proféticamente. Son cosas que no están como mandamiento o como establecido para la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que dicen en Hechos capítulo 2, versículos 42? El orden de la Iglesia dice: y los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. La acción de Cristo y las oraciones. Así dice. Nos dice que teníamos que andar soplando. No, pero lo que pasa es que el espíritu, cuando vos sonás el cuerno, la gente se enardece. Eso era antiguamente. ¿Y sabes que el cuerno, el shofar, para qué servía? Para convocar al pueblo. ¿Quién nos convoca hoy? Cristo. Cristo. ¿Para qué servía? Para marcar, para que había guerra. ¿Quién nos llama a guerrear y a contender, como dice Judas 3, versículo 3, porque es un solo capítulo? Contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Así dice Judas, versículo 3. Contender nos llama a pelear por la verdad, por el Evangelio, para que no se pervierta ese Evangelio. Y después dice que se sonaba el shofar en el jubileo, porque había que restituir todo. ¿Por qué? Porque era un mandato del Rey y Señor. ¿Y quién es Rey y Señor hoy? ¿Quién restableció las cosas? Cristo. Entonces, ¿de quién era figura y sombra el shofar? De Cristo. ¿Necesito el shofar? No, necesito a Cristo, porque el shofar era una figura. La danza es una figura y no está establecida ni siquiera en el Antiguo Testamento como algo que tenían que hacer en el templo, sino que era una expresión de alegría por la libertad recibida. Como dijo, no me acuerdo quién fue, que decía, imagínense que estaba sentado en la puerta del templo cuando fue sanado por Pedro y dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Un tipo que estuvo cojo de nacimiento, o rengo, o mal formado, ¿cómo se va a sentir que puede caminar? ¿Va a saltar de alegría? Entró danzando adentro y dice: oh, gracias Señor. Y sacan eso como base de una doctrina. Ponen eso, no, pero el cojo. Una persona que se sanó, ¿cómo va a entrar? Va a entrar contenta, gozosa. Nosotros tenemos que ir al Espíritu. Si ya eres hijo, pero el polvo del camino ha dañado tu comunión, acerca tus pies al lebrillo de la gracia, deja que la palabra y el perdón de Cristo te restauren completamente. Amados, oramos juntos para después pasar a compartir la cena del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender lo que tú estás haciendo hoy en nuestras vidas. Lo que tú hiciste ayer en nuestra vida, que a veces no entendemos, Señor, y seguimos pensando en lo que pasó ayer, antes de ayer, el año pasado. Ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos a enfocarnos en Cristo, porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Aleluya. Él es Dios, Sí, visible. Señor. Lo que no podíamos ver, hoy lo vemos en Cristo Digno de Jesús. gloria. Tú eres digno de gloria, honra y alabanza. Amén. Tú eres el que está sentado en el trono, como decía nuestro hermano. Tú eres el Cordero inmolado. Aleluya. El Cordero y el León. Pero que hoy eres Cordero, reinando. Quien dio su vida y derramó su sangre para lavarnos y para darnos un nuevo nacimiento. Amén. Para Amén. que hoy podamos entender lo que para el mundo es locura, pero para nosotros es verdad.
Gracias, Dios, por todo. Sí, Señor. Fortalécenos en nuestro hombre interior para que éste siga creciendo. Amén, Señor. Fortalécenos, Señor, para Sí. llegar a dar luz y esa luz alumbre Amén. a nuestro alrededor, para hacer sal, que nuestras palabras Sí, Señor. sean la sal que evita que la corrupción del mundo siga avanzando y corrompiéndolo todo. Hoy nosotros, Señor, tú nos has puesto para preservar tu verdad, para que otros puedan comer y beber Sí, de lo Señor. que tú Sí, nos has Señor. dado. Amén. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.